Hay un viejo aforismo que me encanta, ¿no? Quien pierde certidumbres gana libertad de pensamiento. Y este libro que he escrito intenta transmitir eso, ¿no? Aprendívoros es la voluntad, una defensa de una de las pocas cosas en las que todavía creo, que es en la curiosidad. Creo que es el antídoto contra el tedio vital, contra la desgana, contra también las miserias de la vida, ¿no? Mantenerse siempre curioso y atento al aprendizaje, ¿no? Estar dispuesto siempre a aprender. Eso es el único remedio que yo he descubierto para poder tirar adelante. Vale, pues nada, bienvenida. Ya. Yo la verdad es que para presentar tu libro quería empezar por el título, que Aprendívoros. Has utilizado neologismos en jardinosofía y en verdolatría, y en este caso, obviamente, siguiendo la tradición, has continuado. Entiendo que porque no encontrabas un término para definir el concepto, ¿no? ¿Qué intentabas transmitir con él? Bueno, pues es un neologismo que intenta pues, resaltar, ¿no?, la condición del ser humano, del primate humano, como una criatura que la curiosidad es su esencia, es su naturaleza, ¿no? Es lo que los antropólogos llaman juvenilización o neotenia, ¿no? El curioseo como un rasgo humano esencial, ¿no? Algo que distinga a la especie humana, que se mantiene curioso durante toda su existencia, ¿no? Y cuando empieza a envejecer, pues entonces pierde la curiosidad y empieza a morir, ¿no? Sí. Y después, también como es un libro que habla de educación, pues la curiosidad yo creo que es posiblemente el catalizador del aprendizaje, ¿no? Y también es cierto que como habla de educadores y de profesores y de la química que se da dentro de las aulas y fuera de las aulas, pero entre alumnos y docentes, pues decir que la imantación, ¿no?, la curiosidad se imanta, ¿no? Se transmite por imantación, así lo creo yo, ¿no? Y esto es parte de lo que me invitó a poner este título, que es un neologismo. Sí, ya actúa como imán el título, ¿no? Sí, el apetito de aprender, ¿no? Parece que sí. Y bueno, en los libros anteriores también nos llamabas la atención sobre la naturaleza, sobre la filosofía, y hay mucho de eso en este, pero aquí, como comentabas, es más sobre educación, ¿no? Tanto como docente, pero trasciendes, ¿no?, lo que es el aula. Sí, sale de los muros del aula y entra, bueno, casi habla de la educación como un modo de vida, ¿no? Como una manera de entender la vida, ¿no? Como un continuo aprendizaje, ¿no? Una vida plena sería una vida de continuo aprendizaje. Y bueno, es cierto que los tres títulos, ¿no?, de estos tres, tanto jardinosofía como verdolatría y aprendívoros, resuenan, tienen esta cosa de un concepto nuevo, pero los tres hay como un hilo conductor, ¿no?, en el que está la naturaleza, ¿no?, como una gran maestra, como una vía de aprendizaje, ¿no? Y también, bueno, aparecen jardines, bosques, huertos, pero el centro del libro es el aprendizaje en un sentido amplio, ¿no?, formal e informal. Sí, hablabas de una vida plena. Y a mí me llamaba mucho la atención que planteabas preguntas que, aunque parecen simples y que todo el mundo debería tener resueltas, no siempre, ¿no?, las formulamos y mucho menos respondemos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué requisitos debe tener una persona para conducir su propia vida, ¿no? Tener una vida plena, como decías. Y claro, esto lo abordas sin miedo ahí, ¿no? Claro, y tú haces estás diciendo una cosa que es muy importante. Normalmente las preguntas más simples son las más duras, ¿no?, de responder. Yo siempre, no sé, con los alumnos que tengo en clase, nos digo, siempre las preguntas más impertinentes son las más pertinentes, ¿no? Aquellas que parecen, bueno, trilladas, verdades de perogrullo, cosas que damos por supuestas, son en realidad las que hunden el dedo en la llaga y nos llevan a plantearnos, a enfrentarnos a nuestras propias contradicciones, ¿no? Y claro, este es uno de los grandes debates hoy en día, ¿no? Si formamos a los jóvenes para el mundo que viene, para un mundo profesional cada vez más competitivo, más tecnológico, más avanzado, o intentamos que la educación también sirva para que tengan una vida más satisfecha con ellos mismos, más plena, más equilibrada, más responsable, ¿no? Y ahí en esas tensiones se mueve muchas veces la educación, ¿no? Sí, a mí me gusta también que en el libro no se trata de una dicotomía al final, sino que tú dices que ser humano requiere cosas muy sencillas, ¿no? Incluso ese futuro desarrollo tecnológico va a requerir lo mismo de los seres humanos, ¿no? Totalmente. Y planteas las preguntas como buen ensayo que es, pero además te mojas, ¿no?, con la respuesta de qué necesitamos.
Claro, ahora estás diciendo una cosa que de puro obvia nos tendemos a olvidarla, ¿no? Que es que no hay mayor innovación que un cambio de mentalidad, ¿no? Entonces, educarse es cambiar la mentalidad de las personas, ¿no? Entonces, siempre vamos tras las huellas de nuevos avances tecnológicos, nuevas innovaciones, nuevos cambios, pero nos olvidamos que el verdadero cambio empieza por uno mismo, ¿no? Que las tecnologías pueden ser todo lo importante que quieras, pero más importante es el que las utiliza. Y el que, entonces, claro, ¿dónde ponemos el acento? ¿No? ¿Las ponemos en las herramientas o las ponemos en el que usa las herramientas? No sé, ahora me viene a la cabeza, no sé si es muy pertinente, pero una cosa que explicaba ayer en clase, curiosamente, ¿no? Que es las tesis de Feuerbach de Marx, ¿no? Sí. Sobre el segundo de bachillerato que tiene que examinarse de Marx, ¿no? Y ahí sale en un momento dado que los seres humanos son fruto de las circunstancias y de la educación. Entonces yo me había olvidado, ni siquiera aparece esa cita que sería pertinente en este libro. Decía, bueno, ¿y quién educa a los educadores? Esto es uno de los libros clásicos de Marx, ¿no? Y creo que es uno de los temas que está aquí implícito. Sí, está lleno de preguntas para educadores, de la educación formal, o sea, de institutos y de colegios, pero también para cualquiera que tenga un hijo o cualquiera que conviva en la sociedad. Uno aprende todos los días, ¿no? Y en ese sentido, claro, es muy interesante, ¿no? Porque al final todos somos educadores, ¿no? Claro. Que también lo mencionabas. Sale mucho, ¿no? Y esa idea también es muy interesante de cara a uno mismo, a cómo te tienes que exigir a ti mismo para poder no solo educarte, sino educar a los demás en el día a día, ¿no? Claro. Esto tiene que ver mucho también con la biología y con los jardines, ¿no? Los seres vivos crean las condiciones de su propio hábitat, ¿no? Pues de algún modo el aprendizaje, que es la manera de crear nuestro propio hábitat más agradable, más creativo, ¿no? Para poder vivir. Entonces, nosotros si asumimos el reto de ser educadores y alumnos, pues estamos creando nuestras condiciones para que en nuestro entorno se dé este proceso en que los papeles se puedan cambiar y todos podamos crecer y desarrollar un entorno más habitable, ¿no? más agradable de vivir, ¿no? Sí, esto me recuerda otra de esas ideas que están muy presentes en el libro, y es esa conexión entre educación y naturaleza, ¿no? Sí, contigo, incluso, ¿no? También utilizas un término, un neologismo, ¿no? Que es el jardinopeda, ¿no? Sí. ¿Qué significaría esto de jardinopeda? Bueno, pues es que vivimos en un tiempo en que se pone muchas veces el acento sobre la educación o los centros escolares o educativos, tanto sea de primaria, secundaria, bachillerato, universidad, como si fueran fábricas de conocimiento, laboratorios de aprendizaje, este tipo de jerga que viene, digamos, del prestigio que goza de la ciencia y la innovación y tal, pero nos olvidamos de quizá el mejor modelo desde la universidad hasta la primaria, o sea, los ecosistemas biológicos, ¿no? La simbiosis que hay en los ecosistemas naturales, ¿no? Entonces, yo con Jardinopeda estoy intentando dirigir la mirada hacia la naturaleza como modelo, más que a estos modelos más tecnológicos o más de innovación que apelan al laboratorio, a la fábrica de conocimiento, etc., ¿no? Es decir, bueno, vamos a volver un poco la mirada hacia la naturaleza buscando inspiración para los educadores, ¿no? Para la educación, ¿no? Sí, es inspiradora desde luego, y tú también comentas dentro de esa línea cómo la permacultura y sus principios, ¿no? Pueden contribuir a desarrollar una educación más sostenible, más respetuosa con la persona, ¿no? O sea, esa idea también, sí, a mí no se me había ocurrido, ¿no? Relacionarlo con la educación. Los principios de la permacultura al campo de la educación, ¿no? Y de la vida como un continuo aprendizaje, ¿no? Entonces creo que sí que hay un parentesco, el libro comienza un poco estableciendo estos paralelismos, ¿no? Y estos saltos, ¿no? Que son muy asociados por otro lado al jardín, ¿no? El jardín paisajista empieza con una frase memorable de William Kent que dice: salté la valla y vi que en la naturaleza todo era un jardín, ¿no? Pues afición a saltar las vallas entre los distintos campos del conocimiento, sí, y las tantas áreas del saber, pues es algo que yo he hecho mío, ¿no? Entonces, bueno, pues salta de la permacultura a la educación, de la educación a la antropología, de la antropología al urbanismo, en fin, a la psicología y a otros campos, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Pues son ideas muy seductoras, desde luego, y sorprende, ¿no? Que no estén más presentes en las aulas y que no empapen más el día a día de los colegios y los institutos, ¿no? Yo creo que es una de las maldiciones que tenemos es la de la especialización, ¿no? Entonces, en vez de saltar vallas, lo que hacemos es cercar, delimitar. Entonces, cada uno va con su propia caja y sus propios juguetes o herramientas educativas y se circunscribe a eso. No tiene la curiosidad para mirar por encima de la valla y decir, quizá
podría saltarla, quizá podría ir a otro lado, ¿no? Esto creo que es esencial, ¿no? Y lo que más me preocupa a mí, de hecho, la educación. Claro, pero siendo esa curiosidad innata, ¿no? Como sí. Empezábamos diciendo, ¿qué es lo que hace, ¿no? Que esté tan limitada y tan... Pues yo creo que la gran pregunta debería ser cómo es posible que cogemos aprendívoros en estado larvario y los convertimos en personas que pierden la curiosidad, ¿no? O una parte importante de los chicos los perdemos por el camino, ¿no? Algo mal hacemos cuando eso está pasando, ¿no? Porque está escrito en nuestra propia naturaleza el ser aprendívoros, ¿no? Y además es indisociable de la felicidad de una buena vida, mantener viva la curiosidad, ¿no? Mantener viva la curiosidad te permite ver el mundo en alta definición, ¿no? Y esto es una manera de disfrutar, a pesar de que la vida pueda ser difícil o podamos encontrarnos situaciones complicadas, pérdidas o zozobras. El mantener viva la curiosidad es una especie de permanente salvavidas, ¿no? Y eso es importantísimo como un bagaje que deberían tener los chicos que salen de las aulas, ¿no? Bueno, y de hecho hay maestros y profesores que lo logran, ¿no? Y marcan la memoria de sus alumnos para toda la vida, ¿no? Cualquiera de nosotros, si nos preguntan por aquel profesor que marcó nuestra edad escolar, vamos, todos lo tenemos en mente. A lo mejor no nos acordamos del nombre, pero sabemos quién es y lo que nos transmitió. Claro, ¿te acuerdas que el libro acaba con yo no me resistí a hacer un homenaje al profesor que a mí me rescató de la perdición, ¿no? Yo no sé, no creo que hubiera llegado ni a la universidad, ni mucho menos si no fue porque uno de esos inspiradores profesores que hice se cruzó en mi camino y me hizo descubrir los placeres del conocimiento, me hizo también, redirigir mi propia rabia, mi propio desconcierto en otra dirección, ¿no? Y ese tipo de educadores yo creo que está en la memoria de casi todos, ¿no? En la vida de casi todas las personas hay alguien, una profesora, un profesor, alguien, un mentor que se cruzó y marcó un antes y un después, ¿no? Entonces, es un homenaje también a ese tipo de... Y yo creo que también es una forma de poner en valor ese educador que todos los educadores llevan, porque yo creo que cualquier persona que decide dedicarse a esto, en parte quiere buscar ese impacto, esa significación, ¿no? En la vida de las personas con las que comparte tanto tiempo, ¿no? Yo creo que todas las personas que alcancen un cierto grado de excelencia en cualquier campo se convierten en educadores. De hecho, yo lo que más he hecho en falta es que no haya más educadores, que los políticos no sean educadores de los ciudadanos, que los demás ámbitos o campos profesionales no tengan esta vertiente educativa, ¿no? Porque creo que la vida es mucho mejor cuando estamos dispuestos a descentrarnos, a pensar que podemos enseñar algo y podemos aprender algo, ¿no? Y bueno, esto es algo que atraviesa todo el libro, ¿no? Es una de las ideas centrales del libro. Yo no quería indagar en la parte negativa, obviamente tú haces muy explícitos los limitantes, ¿no? De esta curiosidad y de esta creatividad, tanto dentro como fuera de los centros educativos, pero por otro lado también ofreces como soluciones, como refuerzas las buenas ideas y las iniciativas. Y en ese sentido a mí también me parecía que era un libro interesante porque te provocaba, ¿no? Te retaba a hacerlo mejor. Sí, eso está presente, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Es decir, no es un discurso llorón, detesto, quejica, depresivo, ¿no? De qué mal va todo, ¿no? Porque después lo cierto es que cuando tratas con gente joven que está ávida de conocimiento, pues al final se te contagia también la alegría, ¿no? La alegría y la puedes compartir, es uno de los grandes placeres de la vida, ¿no? Entonces yo intento también que este libro transmita un aire, de confianza, ¿no? en el aprendívoro que todos llevamos dentro, ¿no? Sí, además cuando ya coges ejemplos reales de sale mucho, tu experiencia como docente y empiezas a nombrar, pues no son nombres reales, pero ahí están los casos reales, ¿no? De personas que estaban buscando a alguien en quien apoyarse y la encontraron en ti, ¿no? Y eso me parece también un aporte muy positivo del libro, de ver que hay muchos casos que son así, pero también tienes que darte cuenta que para mí fueron ellos también, ¿no? O sea, yo con algunos de los que aparecen ahí, algunos incluso con nombre propio, otros con nombre disimulado, son alumnos que yo he tenido, que han pasado por mis manos, que he tenido relación con ellos, que aún la conservo. Algunos de ellos ya son muy mayores, ya son padres de familia, tienen hijos, tienen toda su vida montada, pero es cierto que en los momentos cruciales de la vida quizá yo les eché un cable, pero ellos también me ayudaron, porque creo que en el momento en que era uno de los espacios, en algunos momentos muy difíciles de mi vida, uno de los pocos espacios donde yo me sentía realizado, me sentía contento y satisfecho, era precisamente
con estos chicos, ¿no? Con algunos de estos chicos, ¿no? que podía bueno, sentir que daba y que recibía, ¿no? Entonces, ¿no? Es una cosa recíproca, es un dar y tomar, ¿no? Tengo lo que doy, esto siempre es la regla de oro dentro de cualquier espacio, ¿no? social. Entonces, yo recibo muchísimo cariño de los alumnos, esta es la verdad. Y se nota el libro lo contiene, ¿no? Lo condensa y lo guarda ahí para los capítulos que hacen falta. Por eso insisto mucho que aquellos profesores, que yo tengo muchos amigos y yo en algunas etapas también lo he sido, que he tenido ganas de tirar la toalla y de hecho la he tirado y me he ido. Yo no he sido profesor a tiempo completo toda mi vida y he hecho muchas cosas y he salido y he entrado a la educación, cosa que creo que sería buena, de hecho, para los docentes. Sí. Y para las propias aulas que acogían a gente del mundo empresarial, de los mundos del arte, etc. Pero bueno, este es otro tema. Lo que quiero decir es que cuando me he sentido decepcionado, me he sentido desencantado, creo que me ha salvado el volver la mirada a lo esencial, a las preguntas esenciales que dicen, bueno, igual la burocracia nos ahoga, igual estamos en un sistema que no acaba de funcionar, igual a las erráticas leyes en las cuales tenemos que cumplir, pero el gozo de aprender sigue siendo algo que nos puede dar sentido, ¿no? a nuestra vida y aferrarse a lo que merece la pena y dejar para un segundo lugar lo que no es tan importante. Que grandes preguntas también, ¿no? Lo que merece la pena y lo que no es. Cosas que valen mucho y cuestan poco, ¿no? Sí. No, de hecho, al final del libro incluso incluyes un glosario, ¿no? Con esas palabras que para ti son importantes, ¿no? Merecen la pena y eso, con un parrafito vas definiendo cada una de ellas y esa parte también es muy enriquecedora, ¿no? Sí, esa parte es como el broche final, el broche de oro quizá de los 3 libros, ¿no? Porque mezcla los contenidos de los 3, ¿no? Ahí empieza, es un glosario jardinero para educadores, ¿no? Un alfabeto jardinero para educadores. Entonces son términos propios de la jardinería, del paisajismo y de la botánica, pero que cobran un nuevo significado, ¿no? En un entorno educativo. Y al mismo tiempo tienen una dimensión vital, existencial, ¿no? Espiritual incluso a veces, ¿no? Entonces es un repaso por palabras aparentemente muy sencillas que encierran un gran mensaje, ¿no? Sí, es una selección eso de conceptos relevantes, ¿no? Un vocabulario esencial, ¿no? Sí. Diríamos. Pero no el que uno podría pensar de primera, sino cosas mucho más cercanas y al mismo tiempo también todo el esfuerzo que hay en estos libros es cambiar la mirada, ¿no? Educar la mirada y aprender a mirar las cosas más cotidianas de otra manera, ¿no? Cambiando la perspectiva, ¿no? Que es una cosa que a mí me ha dado buen resultado como profesor y también me ha dado buen resultado en la vida, ¿no? O sea, cambiar la perspectiva, ¿no? Que es una de las pocas cosas que podemos hacer cuando no podemos cambiar los hechos, ¿no? Pues sí. Bueno, hemos hecho una panorámica así general, yo creo que de principio a final del libro, pero sí me gustaría preguntarte por un aspecto que yo creo que está muy presente ahora y una preocupación, que es todo el tema de las nuevas tecnologías y las redes sociales, y hay mucha gente preocupada por ver a tanto joven pegado a la pantalla, por vernos a tantos pegados a la pantalla, porque me incluyo, y cómo está afectando eso también a las relaciones personales, al desarrollo socioafectivo, ¿cómo lo ves? Yo veo que tiene un impacto enorme, o sea, enorme. O sea, las digitalopatía, le llamo allá por usar un palabra un poco especial, pero ahí englobo desde los problemas de la atención, los problemas de trastornos caracteriales, la dificultad para gestionar la frustración y, lo que sé, distintas formas de autismo. O sea, el espectro de problemas se ha multiplicado. Cualquier persona que lleve, como yo, décadas viendo chicos jóvenes queda impactado por el alto número de casos de chicos con problemas. No es la única causa, pero evidentemente las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información han ampliado y han multiplicado estos, porque desde mi punto de vista esas tecnologías pueden ser útiles, son necesarias y las necesitamos para resolver los problemas que tenemos delante, pero necesitamos una caja de herramientas, unas instrucciones con esa caja de herramientas que deben venir del lado de la ética, de la filosofía. No podemos poner en las manos de los chicos herramientas que son más poderosas que en sus mentes, para las cuales no tienen medios de... Bueno, es que creo que a nosotros, a los adultos, nos ha pasado lo mismo, ¿no? Hemos menospreciado quizás el impacto que tenían en otras esferas de nuestra vida y al mismo tiempo pues tampoco somos capaces de transmitir una manera equilibrada y ética y coherente de usarlas, ¿no? No, que si seguimos así, pues corremos el riesgo de convertirnos en los esclavos de nuestras propias herramientas, ¿no? Las herramientas de nuestras herramientas, ¿no? Como diría Thoreau, ¿no? Pues...
creo que por eso también apelo a la educación bioinspirada, ¿no? Volver a la naturaleza es una manera de relativizar y contrapesar este impacto tan grande de las nuevas tecnologías en el aula, ¿no? Y en la vida cotidiana, ¿no? Es muy curioso que los chicos que están enganchados a los videojuegos, según los últimos informes del CIS, entre 4 o 5 horas ha multiplicado el número de horas delante de la pantalla, llegan a las aulas y lo que tienen es un Chromebook y más horas delante de una pantalla. Es decir, un menor puede tener en nuestro país 8 o 10 horas de contemplar una pantalla, ¿no? Sí, además yo recuerdo cuando yo estaba en la carrera que era 4 horas a la semana de televisión, ¿no? Porque no había otra pantalla y eso nos parecía una barbaridad. Claro, nos parecía un escándalo, pero bueno, la verdad es que también nosotros estamos cada vez más tiempo delante de la pantalla, ¿no? Entonces necesitamos un tipo de educación bioinspirada por poner una etiqueta para compensar todas estas tecnologías disruptivas, ¿no? Y no estoy diciendo que haya que renunciar a ellas, sino que hay que acompañarlas de un libro de instrucciones, ¿no? No se puede introducir esas herramientas tan poderosas y ponerlas en manos de menores sin ningún tipo de regulación, ni limitaciones, y muchas veces sin control. A veces se convierten incluso en un fin de la educación, ¿no? Solo por usar la tecnología ya parece que estamos haciendo algo educativo y poderoso, ¿no? En un momento, en alguno de los capítulos que hay más biográficos, pero claro, el hechizo, que es sobrecogedor, ¿no? O sea, tú puedes tener un grupo que es revoltoso, inquieto, enciendes los ordenadores del aula de informática y quedan hechizados, quedan hipnotizados, ¿no? Entonces, es un momento de sosiego para el profesor, pero es también muy inquietante ver la capacidad que tiene de hipnotizar a los chicos encender una pantalla, ¿no? Y después la utilidad, cómo eso se traduce después en un aprendizaje realmente vivencial o algo que pueda servir para su vida, es muy, muy relativo. Ese es el reto de cualquier docente que se atreva a usarlas en el aula, ¿no? Claro, las evaluaciones de diagnóstico no avalan que las herramientas digitales hayan contribuido a mejorar el aprendizaje, ¿no? O sea, las evaluaciones objetivas no avalan la idea de que son más una herramienta, mejor, sí, más tecnología, mejor aprendizaje, no. Y yo tampoco lo creo. Pero este es uno de los retos también, pienso que es fruto de que somos novatos, ¿no? Ha llegado muy rápido y se ha introducido en nuestras vidas de una manera... Y la pandemia no ha ayudado. No ha ayudado, ha multiplicado, ¿no? Nos ha lanzado a todos como en un coche deportivo a 300 por hora, ¿no? Y bueno, a ver, otro de los aspectos que también están muy presentes es, como decíamos al principio, el cultivo, ¿no? La relación con la tierra. También hablabas ahora de la educación bioinspirada. ¿Y qué pasa con los contenidos de la huerta, de la jardinería dentro del centro? ¿Eso se está dando más ahora? ¿O? Bueno, hay desde luego muchas, los huertos escolares, los jardines, en los centros educativos va a más, ¿no? Esta educación bioinspirado o educación natural se está multiplicando, pero claro, hay muchas limitaciones también espaciales. Irónicamente se está dando en los grupos sociales de más renta y en los de menos renta, por las mismas razones, unos porque tienen más conciencia medioambiental y recursos y los otros porque no los tienen. Claro, al final son herramientas para crear esa conciencia medioambiental que mencionabas, que era una de las prioridades, ¿no? de la sociedad, que también debe impregnar la educación, pero que a veces no se entiende si hay esa conexión, ¿no? Entre el quehacer del huerto con una sociedad más ecológica y más sostenible. Mira, yo creo que se puede ver este libro que quizá como un intento de responder a la pregunta qué significa ser una persona cultivada, ¿no? En el sentido literal y poético, ¿no? En el siglo XXI. Entonces, si tú vas a los centros, yo me he pasado por bastantes centros de élite y muy humildes, y entonces me he encontrado que los huertos y los jardines, en unos pueden ser con latas y bidones y una manera muy humilde, porque es una de las pocas cosas que tienen, y en los otros porque es una marca de estatus, ¿no? Entonces, pero las clases medias, una gran parte del espectro de la gente que está escolarizada, no suele tener acceso a huertos o a jardines como una vía educativa. Creo que se va abriendo paso, que cada vez hay más concienciación en este sentido, pero queda mucho por recorrer ahí, ¿no? Y esto de cultivado lo digo en un sentido muy amplio, ¿no? No necesariamente tiene que ser que tengas que cultivar un huerto
en la escuela, pero sí que tengas que cultivarte por dentro, cultivar en el sentido de cuidar de otros, ¿no? Esta es una cosa muy importante, ¿no? Además de, o sea, para terminar ya, además de lo que son las nuevas tecnologías, la conciencia medioambiental, el otro tema que está muy presente en el libro es el pensamiento, ¿no? Sí. Para ti esa es la piedra angular como buen profesor de filosofía, pero también como fundamento, ¿no?, de la sociedad, y no lo limitabas al aula de filosofía, ni mucho menos, ¿no? No, en absoluto. Yo creo que, o sea, que yo no creo mucho, que ya, como te he dicho antes, en los muros, ¿no? O sea, lo mismo que hay que saltar las barreras entre los campos, también creo que cuando los muros de la escuela se vuelven transparentes y no hay frontera, ¿no? El otro día hablaba con un compañero y me decía, bueno, sonaba el timbre y los chicos se quedaban sentados. Digo, ese es el triunfo del educador, ¿no? Cuando la llamada del timbre del recreo ya no importa a los chicos, porque lo que está pasando ahí es importante para ellos, ¿no? Sí, o cuando se van del aula hablando de lo que ha ocurrido. ¿Quién toma nota de ese indicador, no? Claro, esos indicadores no se registran cuando se intenta burocratizar todos los aspectos de la educación. Lo importante, me parece a mí, es mantener vivo el fuego este, ¿no? No es mantener vivo, no sé, si queremos hacer a los chicos adictos al conocimiento, hay que transmitirles el gozo, hay que alimentar la curiosidad, hay que darles algo que necesitan de verdad. Y bueno, y en ese camino muchas veces perdemos. Sí, reconocerlos como aprendívoros al final, sí, ¿no? Que sí. El cultivo de la curiosidad es un subtítulo muy pertinente, ¿no? Sí, porque tiene esa resonancia de los otros libros, del jardín y del huerto, y tiene también la dimensión filosófica, ¿no?, del cuidado del otro, ¿no?, del cuidado de sí, ¿no? Pues sí. Oye, aún así, aunque hayamos hablado tanto del libro, yo creo que merece la pena seguir profundizando en estos temas y espero que sigas escribiendo. Seguimos, ¿no? Como un aprendívoro que eres. Ser aprendívoro es una vocación y un destino, creo. Pues nada, encantado.